ahora es hablar un poco sobre lo que es recomendaciones para el manejo de cadáveres de casos COVID-19. Hay muchas recomendaciones internacionales en España, más que nada de donde sacamos la mayoría de los protocolos. Este además está adaptado a la ley que después no vamos a hablar, pero es la Ley de Preservación, Conservación de Defensa y Mejoramiento del Ambiente, que tiene un anexo, que es el que habla de cómo se tratan los residuos patógenos. Y es una réplica muy similar, adaptada a las realidades nuestras, de la que se dio a nivel central en el Castro Rendón. Podrían establecer directrices generales de áreas, orientar acciones frente al manejo de cadáveres con COVID-19, establecer pautas de organización de los servicios de internación o de emergencias y de la morgue hospitalaria. Sabemos que la morgue hospitalaria es la misma que la judicial, es la que está en el patio de choferes. Garantizar el funcionamiento en el hospital y articular con otros actores el sistema de manejo de óbito. Lo que vamos a hablar es óbito de manejo intrahospitalario. Lo que sabemos hasta ahora es que no hay una evidencia sólida hasta la fecha que indique riesgo a partir de los cadáveres de personas fallecidas con COVID-19. De acuerdo por ir al observado con otros virus, recibiera que estos cadáveres podrían presentar un riesgo para las personas que entren en contacto directo con ellos. Esto son recomendaciones basadas en el CDC, la OMS y los organismos nacionales. Vamos a dividir la clase en 4 etapas. La clase es bastante breve, o la charla que estamos dando. Uno es el reconocimiento, la preparación del cadáver, el traslado hacia la morgue y el féretro destino final. Lo que vemos que en el marco de la ley, la 26.413 del registro de Estado Civil de las personas, hay artículos 61 y 62 que habla de la certificación de la identidad. Generalmente el paciente cuando está internado tenemos la identidad del paciente, ya sea por documento, por familiares próximos. Que bueno, lo que se deberá procurar la identificación por el DNI o en su defecto lo podemos hacer por el sistema ANDES, que está validado por el RENAPER. En el contexto de la emergencia sanitaria y el riesgo infectológico COVID-19, lo que no se recomienda es participar del proceso a los familiares ni allegados. Ahora después vamos a hablar un poquitito de eso, pero no se recomienda que ingresen. Como preparación de cadáveres, lo que se venía haciendo con cualquier otro cadáver, con algunas modificaciones. Enfermería generalmente se encarga de la preparación del cadáver, pero acá vamos a ver las excepciones en el caso de infección por COVID-19. Desconectarlo de los equipos, no sacar vías, catéteres ni sondas. Se pueden descartar los líquidos, una bolsa colectora, por ejemplo. Y lo otro que tenemos distinto también es cubrir los orificios naturales con un algodón impregnado en solución desinfectante, que esta puede ser lavandina o la preparación de 5.000 partes por millón, que es 1 en 10. Todo lo que se realiza del manejo, preparación del cadáver en la sala, de aislamiento o lo de cuidados críticos, digamos, todos deben contar con los equipos de protección personal. Sin esto, digamos, no se autoriza nunca a manejar este tipo de cadáveres. Recuerden que esto no es una emergencia. Si tenemos que parar, ver, tener todo lo que necesitamos y recién ahí se ingresa a la habitación. Si el equipo lo considera ante situaciones específicas, se podrá autorizar para reconocer el óbito, pero el familiar deberá entrar con todas las medidas de bioseguridad, todos los elementos de protección personal y la distancia necesaria, lo cual no es recomendado. Para este tipo de óbito se recomiendan lo que son las bolsas plásticas de alta densidad, que son mayor a 120, son micrones. Eso es lo que le da la característica de impermeabilidad. Vienen con cierre hermético. Esto, digamos, el cadáver se prepara con la misma sábana o la tela antifluido donde descansaba la persona.
Y bueno, otra característica que tiene que ser identificada como material infectocontagioso cuando se trata de un óbito por COVID-19. Ahí tenemos, ahí abajo se puede ver, yo no sé si se ve bien el mouse, la ley provincial de manejo de residuos patógenos, que bueno, esto es lo que estaría entrando dentro de esa ley, cuál es el material que sería la bolsa plástica de alta densidad, que es mayor a 120 micrones, con cierre hermético. Hay otros tipos de bolsas, sí, hay otro tipo de bolsas, estas son las que se solicitó al hospital tener, que son las que están de acuerdo a la ley. Consolidar el hermetismo de la bolsa, esto en el caso de que no se consiga este tipo de bolsa que ya es hermética o que necesitemos usar otro tipo de bolsa por disposición. Ahí se considera un embalaje con una cinta impermeable tipo duct tape, una cinta de embalar, digamos. La bolsa deberá contener etiquetas, dos para la identificación del óbito. En este caso, digamos, la bolsa del lado afuera debería estar seca. Ahora vamos a ver un poco todo el procedimiento. ¿Por qué digo seca? Hay varias disectrices de cómo prepararlo. Esto es lo que hablamos. La bolsa, antes de introducir el cadáver en su interior, hay que tener un pulverizador con lavandina, ¿sí? De esto hablamos, una parte de lavandina, 9 de agua. Una vez cerrada la bolsa, su exterior y con las etiquetas puestas, deberá limpiarse con un material descartable, absorbente, embebido con un desinfectante hospitalario, que es el que hablamos recién. Una vez que esté el cadáver adecuadamente empacado en la bolsa, puede sacarse sin riesgo para conservarlo en el depósito mortuorio. Como para hacer un resumen de lo que venimos hablando, fuera de la habitación hay que preparar las etiquetas de riesgos biológicos, hay que tener todas las medidas de protección personal. Lo otro que hablamos de un feedback positivo, avisarle a un tercero que necesitamos tener todo lo que sería el camino despejado, que va a ser hasta la morgue, las puertas abiertas. Limpieza, el servicio de limpieza también tiene que saber, digamos, sobre la existencia de la limpieza de esta habitación donde se encontraba el óbito. Y cuando termina de realizar todas las acciones, a ese mismo tercero le tiene que preguntar, ¿está despejado el pasillo? ¿Está avisado? Y ahí la respuesta tiene que ser sí. Entonces uno ahí ya puede sacar el óbito de la habitación. Una vez que está dentro de la habitación, no hay que sacar lo que son las tubuladuras, se cubren los orificios naturales de la cara con algodón, con el desinfectante acorde. En ese momento abrimos la bolsa para el cadáver. Ahí lo que se realiza es la limpieza del interior con un desinfectante. Luego de esto, con la sábana, con la tela antifluido, se introduce el cadáver dentro de la bolsa y al cerrar la bolsa, todo el material exterior, una vez que está herméticamente cerrada, se vuelve a limpiar. Hay otros protocolos que indican rociar previamente el cadáver con la solución desinfectante. Una vez que está, limpiar también el interior de la bolsa, colocar el cadáver dentro de la bolsa, volver a rociarlo, cerrar la bolsa, volver a rociarlo. Ninguna de las dos recomendaciones está mal. Lo que sí es importante, hay dos que son primordiales, que es la limpieza previa y la limpieza posterior, el exterior. Bueno, se seca con algún material absorbente y se pega el rótulo de riesgo biológico, que esto va a servir cuando avisemos a la morgue. Ellos también tienen que estar enterados del fallecimiento, del óbito, de riesgo biológico, para que tomen las medidas que previamente se habló con ellos. Esto hablamos del feedback, de
antes de salir a la habitación, preguntar si está todo despejado, si el servicio de limpieza está avisado. Se puede usar la palabra riesgo biológico como para hablar todos el mismo idioma. Van a ver el símbolo en la diapositiva de riesgo biológico, ahora la voy a volver a mostrar. Y bueno, lo que nos quedaría sería el traslado hacia la morgue. Antes de ser transferido, tiene que ser transferido lo antes posible. Esto cuando se hace lo antes posible. Todas las personas que participen en el traslado deberán contar con los equipos de protección personal, que este sería barbijo, protección ocular, guantes, camisolín resistente a líquidos, y transporte del cuerpo al depósito de la morgue. Se tiene que fijar previamente una circulación segura, y esto lo hablamos de despeje en el pasillo, para que sea lo más fluido posible el transporte hacia el traslado final. Se deberá avisar al servicio de limpieza para el posterior al traslado. Las medidas de restricción absoluta para los familiares durante el cadáver o el traslado, la estadía en la morgue. No es un fallecimiento habitual que uno puede dejar por el riesgo biológico, las despedidas habituales que se hacen. Una vez depositado en el depósito o en la morgue del establecimiento, ahí se pueden sacar todo lo que son las medidas de protección personal. La bolsa es impermeable y previamente se desinfectó, ¿sí? Con lavandina, esto sabemos que desactiva al virus. La bolsa es impermeable, contiene el cadáver, se puede introducir dentro sin que sea necesaria ninguna precaución especial. Los velatorios, de acuerdo a lo que permita la disposición de la pandemia vigente, ahora lo que sabemos en este contexto del conjunto de medidas de distanciamiento social tomadas a nivel nacional para evitar la expansión del virus, se recomiendan suspender los velatorios. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente. Algunas consideraciones finales: los marcapasos no se retiran. La primera indicación es la cremación. En nuestra localidad no tenemos crematorio, entonces la inhumación. Inhumus, en tierra. Sabemos que la capacidad de nuestra morgue tiene para un óbito. La disposición final, al no contar con crematorio, en nuestra localidad se practicará la inhumación, y lo que no se permite es el traslado a otras localidades. El óbito no se puede transportar de lugar a lugar. Acá hay un mapa de evacuación, no sé si se entiende bien, se ve bien. Yo no llego el mouse a ver. Acá. Este es el mapa de planta alta. Ahí empezamos con la flecha, hay una línea negra que va a marcar el camino. Acá no está marcado, pero es la rampa. Se desciende por la rampa y por el pasillo derecho hacia la morgue. Otro lugar donde puede fallecer es en BR, los lugares que tenemos, de gestor lo más limpio posible y teniendo un camino común para los óbitos en el contexto de COVID-19. Otro lugar que puede fallecer es en La Guardia. Vieron que el camino siempre es el camino más con menos distracciones y más corto, y ahí se ve bien el depósito de cadáveres o la morgue. Esto me pareció bastante bueno. Los bomberos tienen muchas capacitaciones, la Federación de Bomberos Voluntarios, justo de la provincia de Córdoba, pero están constantemente en capacitaciones, y ya tuvieron la capacitación por un curso virtual de riesgos biológicos y manejo de óbitos. Esto es lo que decía al principio, que lo que se va modificando es el tipo de bolsa de acuerdo a la disponibilidad. Y por otro lado, los rociados del óbito, que decimos primero se puede hacer
el rocío del óbito, la preparación de la bolsa con rocío interior, la obturación de los orificios naturales, el rocío del cadáver, la colocación del cadáver en la bolsa y el rocío del interior de la bolsa. Se cierra, los pliegues se van a hacer la forma de que uno lo va a transportar, y bueno, ya hablamos de todo lo que es el embalaje. Siendo una bolsa hermética con cierre, el embalaje puede llegar a servir para el transporte, para que sea más cómodo para las personas que lo van a transportar, pero sería un cierre hermético, ¿no? Y con una bolsa antifluidos, no debería, digamos, una de las cosas que se puede hacer antes de ingresar a la sala en la preparación de cadáveres, ver la bolsa como en algunas prácticas que tenemos habituales es comprobar que el equipo no tenga nada roto, comprobar que el equipo sea el adecuado. La bolsa se puede ver si no tiene ninguna rasgadura o si no tiene ninguna lesión en la parte plástica visible. Y la bolsa sería hermética, sería una bolsa antifluidos y se tomarían todas las medidas estándar para el riesgo biológico. Lo que hablamos al principio son recomendaciones de la OMS, del CDC, nacionales. Debería ser bajo la chance de riesgo de contagio en los cadáveres por COVID-19. Pero igualmente se toman todas las medidas con precauciones estándar para esas mínimas chances, llevarlas a lo menor posible. La bibliografía, tenemos bastante bibliografía nacional y provincial, recomendaciones para el manejo de cadáveres en caso de COVID-19, que es provincial, procedimiento del manejo de cadáveres en caso de COVID-19, esta es española. Bueno, tenemos otra también que es colombiana, las recomendaciones de manejo de cadáveres de caso COVID-19 que se dio este año en el Castro Rendón hace 2-3 semanas, la ley provincial que hablamos sobre el manejo de residuos patógenos y un material que es de la OPS también que habla de en caso de desastres o pandemias, epidemias, cómo sería el manejo de los cadáveres en ese contexto. Ahora voy a poner remute si alguno quiere hacer alguna pregunta. No lo sé manejar muy bien este programa, pero... Hola Javi, Vicky. Hola Vicky, te escucho. Quizás a mí una de las cosas que me preocupa con respecto a la celeridad o la poca posibilidad que tenemos en este contexto a las despedidas, y algo que también está en revisión tanto en España como en Italia, debido a la alta posibilidad de duelos complicados que además empeoren la situación económica posterior, ¿no? del país, además de todas las situaciones. Es que si bien es comprensible lo que ellos están planteando en este momento, es la posibilidad de, si no pueden, por esto de la celeridad, de sacarlo lo más rápido posible de la habitación al cadáver y no da tiempo a que algún familiar vestido, lejos, sin tocarlo, pueda al menos verlo, es tratar de, a través de algún medio, como si fuese, no sé, el WhatsApp, la videollamada, algo que puedan verlo, porque el hecho, tenemos que pensar que son pacientes que no van a recibir visitas y que muy posiblemente el proceso del deterioro no sea visto por los familiares y sea muy difícil la percepción después del ser que no está, ¿no? Que se fue, de repente entró en el hospital y más allá de lo que uno pudo haber ido diciéndole, el hecho de no verlo no colabora claramente en el procesamiento de todo esto. Entonces, quizás teniendo los recaudos óptimos, no dejando obviamente que se acerque, y esto es algo que deberíamos hablar como institucionalmente, si una vez que esté en la morgue,
uno puede permitirles el acceso vestidos, obviamente con los elementos de protección personal, a un solo familiar, sin poder tocarlo, obviamente, ¿no? Pero que pueda haber esto si es que alguno lo quisiera. No sé si esto lo han pensado de esta manera, si independientemente de que las guías son así como de rígidas, si podemos nosotros como nada, dentro de la institución ver qué podemos flexibilizar y sobre todo entendiendo que seguramente a muchos vamos a conocer, a otros no, pero bueno, va a ser como complejo. Sí, Vicky, te entiendo, es desde el ingreso al hospital hacia el traslado final, todo el proceso es muy deshumanizante por ahí para los familiares, teniendo las medidas de precaución y bueno, por ahí con una charla previa, digamos, a mí por ejemplo me daría miedo que se abalance sobre el cadáver y bueno, eso implique un riesgo biológico posterior, digamos, tiene que estar muy bien hablado y bueno, digamos, las garantías tampoco las tenemos. Estas son directrices duras, en masa, frías, sin... Entiendo todo lo que me decís, es posible con las medidas de protección personal, con un distanciamiento seguro. También me parece que sí es una posibilidad, digamos. Esto, nada, de los que participamos. Hay que considerar, Vicky, también hay que considerar de que probablemente esos familiares estén en aislamiento por ser contacto estrecho. Esto es una, sí, a ver, sí, es una realidad y para esto es lo que se plantea y la verdad que lo que ha cambiado un poco el curso de estas situaciones tan tremendas, sobre todo en España, que es con quienes tuvimos más contacto, fue posibilitar o facilitar a través de una videollamada tanto el momento en el cual, hablo yo, lo diagramo como en un momento, ¿no? Pero que, bueno, en algún momento del empeoramiento de la enfermedad ellos lo puedan ver y en el momento del fallecimiento, cuando se le comunica al familiar que no puede sí o sí porque estén todos en aislamiento y no puedan acercarse, que también puedan verlo a través de la videollamada. Sí, de hecho, lo que decís de la videollamada también justo lo habíamos hablado con Sonia, de que, bueno, quien no tenga el celular, de poder tener celulares disponibles en las salas para poder dejarlos en la habitación y por ahí poder mostrarle a los familiares, digamos, al paciente y si es que estaba internado un paciente moderado, que pueda tener, digamos, esta comunicación con la familia. Eso lo habíamos pensado. Perfecto. Un poquito. Sí, eso es también viable, digamos. Estamos como empezando con un montón de cosas y está bueno copiar los que ya padecieron esta enfermedad y todas las repercusiones que traen, aprender de ellos. Tal cual, sobre todo a expensas de sus errores, ¿no? O sea, ellos transmitiendo desde lo que consideran un error, de hecho hay varios hospitales que fueron flexibilizando en España, sobre todo en Madrid, algunas de las, y Barcelona, algunas de estas medidas, y la verdad que lo que vieron, es cierto lo que vos decís, la verdad que ninguno cuenta que haya habido alguna transgresión de las pautas que ponen, de hecho, cuando entra el familiar, el que han designado, ¿no? Uno obviamente por familia, vestido a la habitación del paciente, el paciente ya está embolsado y lo animan a que no sea necesario abrirlo, ¿no? Se queda apenas la cabeza como descubierta, pero bueno, el resto no, es hasta donde se puede hacer y la verdad que no han comentado que haya habido como desbordes, siendo que son bastante emocionales como nosotros, ¿no? A diferencia de quizás los sajones, donde quizás no sería tan comparable esto. Sí, me parece perfecto el aporte, Vicky. Se puede pensar en una medida digital. Claro. Por lo menos en una primera instancia que hay, digamos, me parece que sería la forma más flexible de por lo menos repensar. Es un momento terrible. Y es un momento terrible para la familia, saber que no puedo ir a visitarlo.
y que por ahí en algún momento le avisan que obitó. Entonces, sí, me parece que estaría bueno por ahí pensar alguna otra forma que no sea tan dura, tan rígida, de todo lo que es el alistamiento, la preparación, el traslado final. Se puede pensar y hacerlo. Vale. Es factible, sí. Bueno, qué bárbaro. Y buenísimo el aporte de los duelos patológicos en estas situaciones. Me imagino es por todo el trauma que genera la misma enfermedad. Totalmente. El aislamiento, ¿no? La falta de contacto. Creo que... Sí, obviamente, digamos, la falta de contacto en general, ¿no? Que se está generando pandemia. Y en esta circunstancia especial, que es como el último Dios, no poder hacerlo, nada, sí, estaría bueno, sí, flexible. muy complejo. Hola. Hola, ¿se escucha? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Esto, como todo lo venimos manejando, saben que está continuamente en revisión. Y bueno, hay cosas que se pueden ir modificando. Pero bueno, en un comienzo estamos parados acá. Muchas Buenas tardes. Hola, ¿Me escuchas? Sí, se escucha. Marcos, de Planta Alta, enfermero. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal? Bien, bien. Mira, consulta, la verdad que desafortunadamente estaba pendiente, quería entrar a esta charla porque, bueno, nosotros ya en la Planta Alta habíamos tenido una situación en la que, bueno, no teníamos contemplado un tipo de protocolo en ese momento, como si bien era una sospecha que después finalmente se descartó, pero de todos modos nosotros buscamos información, tratamos de buscar más o menos de otros hospitales cómo funcionaba, cómo era el funcionamiento, y bueno, se consiguió bolsa, en fin. A lo que iba, la verdad que llegué tarde, agarré la mitad de lo que estabas comentando, Javier. Mi consulta es esta: si hicieron un protocolo para este hospital de acuerdo al funcionamiento con la cantidad de enfermeros que hay en las diferentes plantas. ¿Cuál sería, digamos, justo el protocolo? Si se armó un protocolo de acuerdo a la cantidad de personal que hay en cada planta, digamos. Nosotros en la planta alta somos comúnmente solamente 2 enfermeros, mayormente. Esa noche, de hecho, fue así. Si de acuerdo a la cantidad de personal que hay trabajando, o armaron un protocolo real. El protocolo se estipuló de acuerdo al personal que tenemos. Puede ser enfermero y camillero, para que quede uno, que esto es lo que pensamos del tercero, que es el que avisa lo de las puertas despejadas, lo de limpieza de los cuartos. Bien, bien. Nosotros ya nos habíamos juntado cuando a posterior de que sucedió la situación esa, nosotros nos habíamos juntado y ya habíamos armado algo. Por eso te preguntaba si habían armado algo o habían consultado, por ejemplo, en la planta alta que había sucedido, cómo lo habían manejado o cómo nosotros pensábamos que podíamos hacerlo. La recomendación es en pos de que el paciente estaba siendo atendido por un enfermero que ya y que para que no entren 2 camilleros, digamos. Entonces, entra un solo camillero para ayudar a colocar el cuerpo en la bolsa hermética y de ahí es trasladado hasta la morgue. ¿Esto cambió en base a lo que ustedes habían hecho, Marcos? Justamente yo fue la parte que me perdí al inicio, porque nosotros hablamos, era que de pronto, como el médico tiene que entrar en ese momento, el primero que entra es el enfermero, porque es el primero que llaman. Entonces entramos, hacemos una constatación, pero después el que termina constatando finalmente el médico. Nosotros pensábamos inclusive que el médico no saliera y que ayudara, que sea él el que ayudara al empaquetamiento, por así decirlo, del cadáver, y que el camillero no tuviera que estar entrando y saliendo, porque nosotros consideramos que si el camillero entraba y se vestía para
para hacer el empaquetamiento tenía que salir, volverse a vestir para no andar de nuevo por todo el pasillo con la ropa con la que yo de la habitación, ¿no? No sé si me explico. Sí, es la excepción a la regla de ir, salvo que, digamos, el camillero se ensucie en movilizar el cuerpo, tendría que cambiarse, pero si no, era la única regla en la cual podía salir sucio de la habitación y por eso es el camino más corto a la morgue, digamos. Bien, bien. O sea, no necesitaba cambiarse de nuevo, digamos. Pero eso era como lo que se había pensado en cuanto al manejo del cuerpo. Bien, bien, bien. Era eso, nada más. Muchas gracias. Igualmente, bueno, después va a estar disponible el algoritmo para por ahí dentro tarde o para ir repensándolo entre todos. Muy bien. Pero nada, esto es lo que hablamos al principio, son como normas bastante rígidas que bajan a nivel nacional, provincial. Lo que podemos hacer es ver entre todos cómo se puede adaptar a nuestra realidad. Claro, el objetivo final es que siempre que ya haya personas comprometidas o expuestas, no seguir sumando a esa exposición. Es como vos decís, Marcos, por ahí, esto que vos decís, ya está el médico, ya está el enfermero y ayudar en lo que es, si se puede, genial. Si no se puede, y bueno, entonces tiene que venir alguien que pueda tener menos exposición en cuanto a esto. Me refiero a la fuerza, me refiero a lo que realmente pueda ayudar, ¿no? Ok, gracias, muchas gracias. No, está bien. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, Vale, ¿cómo andan? ¿cómo estás? Bien, en realidad, bueno, era como un poco comentar en relación también a lo que recién decía Marcos, del caso que tuvimos, que en realidad nos agarró un poco como sin tener todavía muy digeridas estas normativas. Así que sí, fue como revisar la guía nacional, un poco de lo que vos también venís hablando. Y en el caso de esa paciente, que fue nuestro primer aprendizaje, era una paciente que estaba bajo sospecha, ¿no? Que también es importante que si uno todavía no tiene confirmado o descartado el caso, debiera tratarse, por supuesto, como si fuese positivo para el SARS-CoV-2. Y segundo, que en relación a lo que también comentaba Marcos, estimo que el camillero sí o sí va a participar en el proceso del traslado. Con lo cual, y están capacitados y sumados a las capacitaciones para utilizar correctamente los elementos de protección personal, y como bien aclaraba Cintia, la excepción a la regla que el camillero sería el único que salga vestido de la habitación sin tocar nada, por el circuito más corto, como bien marcabas vos, Javi, y llegue a la morgue, ¿no? Y ahí es donde se debiera retirar en forma adecuada los elementos de protección personal y lavarse las manos, ¿no? Pero Sí. era un comentario, no era una pregunta. La pregunta, Estabas pero esperando sí. la pregunta. No, pero más que todo Sí, era el sí. tema del sospechoso, como nosotros tenemos que puede suceder. Vos internás un paciente con sospecha, al otro día se deriva la muestra, con suerte a las 24, 48 horas tenés el resultado, y en el medio ese paciente fallece, ¿no? Bueno, se manejará como si fuese positivo. Esa era la Claro, sí. acotación. Para disminuir el riesgo de exposición también, ¿no?, al personal hospitalario. Exacto. Eso nomás. Gracias. No, gracias a vos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Si no, va a quedar a disposición el algoritmo que llama Óbito COVID, riesgo biológico, y bueno, para que lo puedan ver todos, ¿sí?
Nosotros como algo de universal, como algo universal estamos tratando de pintar los pasillos con distintos tipos de colores. Por ejemplo, este mapa que mostró Javi va a quedar para camilleros, para enfermeros, para que queden los sectores, digamos, el recorrido que tiene que hacer, siempre tratando de buscar el más corto de acuerdo a donde uno esté. Va a haber uno con un color del pasillo rojo que va a ser el circuito que tendría que hacer un paciente internado. Se están pintando los pasillos del hospital con un color amarillo, que eso implica el circuito que puede hacer un paciente ambulatorio. Es como que al paciente desde la guardia o desde el consultorio de respiratorio, ahora que está paralelo a la guardia, se puede enviar al paciente a algunos estudios complementarios como rayos o laboratorio, diciendo solo el camino amarillo, cosa de que no esté el paciente eligiendo por dónde ir. Siempre es preferible que sea por fuera del hospital, o sea, que haga el recorrido por las veredas, digamos, pero de no ser posible y tenga que ir solo, por ahí ese es el circuito amarillo para eso. E internamente va a quedar el circuito rojo y el circuito negro para nosotros, o sea, para que el camillero lleve al paciente al sol, no van a estar pintados los pasillos de ese color. Y van a haber flechas verdes, o sea, un camino verde, que es el paciente que vaya a la guardia o que sea citado a consultorio de respiratorio, que hoy funciona en lo que era kinesio, que tiene la entrada por el sector de las ambulancias, digamos, de la guardia. Es como para contarles un poquito los avances que vamos teniendo y por ahí ustedes van viendo los colores y van viendo estos mapas, se refieren a esto. No sé si alguien quiere decir algo más. No, ¿verdad? Bueno, próximamente vamos a dejar a disposición, si no, el algoritmo. Y el video. Y bueno, y el video de la charla que tuvimos, para el que no pudo estar, para el que lo quiere ver, para el que lo quiere rever, si surgen dudas, preguntas. No sé si está Juan Cabrera. ¿Está, Juan? No, ¿verdad? Me manda un mensajito. Hola Cintia, hola, buenas tardes. Ahí está Juan. Buenas, Hola, Juan. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Te hacía la invitación para que nos cuentes un poquito qué va a pasar con el cuerpo cuando se va del hospital. Que vos habías trabajado un poco en eso. Sí, sí. Lo que hicimos fue trabajar con las cocherías y con el cementerio. Las cocherías tienen la forma del personal de las cocherías, cómo se debe manejar. El cuerpo, una vez fallecido, retiran las cocherías. Ambos inmediatamente van al cementerio. El personal del cementerio ya está en conocimiento de esta situación e inmediatamente hacen la colocación del ataúd en tierra. Eso se hace inmediatamente. En cuanto a si los fallecidos son miembros de las comunidades, el cuerpo puede ser trasladado sin ningún tipo de inconveniente por las cocherías, como se hacía generalmente a los cementerios de las comunidades, o si los miembros de la comunidad prefieren no llevar el cuerpo al cementerio de cada uno de los parajes, puede utilizar el cementerio local. Tanto el manejo del ataúd como el manejo del cuerpo con la bolsa con el cuerpo, la gente de la cochería como la gente del cementerio sabe cómo manejar. No está indicado el traslado de los cuerpos, por lo tanto para su cremación no se va a poder retirar. Y sí se está charlando, y que todavía no está nada firme, el tiempo de demora en cuanto a alguna vez que el cuerpo está enterrado, para sacarlo y su futura cremación una vez que
pase el periodo de la pandemia. Eso todavía no está reglamentado. Si es por ley, como es como es hasta la fecha, una vez que el cuerpo está en tierra, tiene que pasarse 5 años para que el mismo pueda ser retirado y cremado, pero eso está tratando de cambiar. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, y así cerraríamos el circuito del hospital con la funeraria. Entonces, si nadie más tiene alguna pregunta que hacer, creo que esta charla nos tiene que servir en primer lugar para manejarnos dentro del hospital con respecto a la situación aguda y usar los equipos de protección y proteger al personal. También nos sirve como trabajadores de salud para poder contarle a los familiares, a las personas, cómo es qué es lo que se tiene que hacer, digamos, cómo se va a hacer, y poder de alguna manera programar lo que decía Vicky, como la videollamada o la visita, digamos, la visita hospitalaria previa o posterior al deceso, para que los equipos de psicología y nosotros médicos generales que por ahí seguimos en la casa tengamos que reforzar, apoyar o más o menos manejar estas situaciones. Y así que es como estas charlas que por ahí parecen como medias sombrías o medias negativas, en realidad son para poder imaginar el escenario y poder buscar los recursos que necesitemos para poder ayudar a la comunidad a afrontar estas situaciones. Y bueno, Vicky, ¿vos nos querés dar una introducción de lo que va a ser la clase de mañana? Bueno, la idea es poder, creo que una de las cosas que desde el inicio lo que escuchábamos de otros lados, de lo que implicaba definido como cuando la demanda supera el recurso tanto de insumos como humanos, ¿no? Y eso llevaba a no poder pensarnos en tomar decisiones como quién accede o quién no accede a determinados insumos. Entonces la idea de la charla de mañana, después de intentando, como hizo Javi hoy, unificar todas las sugerencias o las recomendaciones de las distintas sociedades de terapia intensiva, de bioética, de clínica, tanto argentinas como de Latinoamérica, y la experiencia de otros países. A ver cómo hacemos o qué recomendaciones nos ayudarían a nosotros a poder iba a decir elegir, pero la verdad que no es la idea, ¿no? Sopesar con un montón de factores qué pacientes se van a beneficiar o no de determinados recursos, en el caso ya sea que el paciente tenga comorbilidades o que no dispongamos de los mismos porque estemos pasados por la demanda. Y después de eso, sí, brevemente contar qué vamos a hacer con aquellos pacientes que no van a ingresar en la unidad de cuidados críticos o que no van a poder acceder a un respirador, ¿no? Para que tampoco eso nos genere un mayor sufrimiento a nosotros como efectores de salud. Sí, buenísimo, sí. Alguien decía que lo más difícil para un médico es no hacer nada, y algunas veces no hacer nada es lo indicado, ¿no? O sea, entonces ese no hacer nada no significa no dejar de acompañar, sino acompañar en lo que se puede. Esto es como una oportunidad para volver a repensar la medicina que queremos o que sí que querríamos tener o que querríamos desarrollar, porque a veces no hacer nada, este imaginario en el cual nos fuimos formados, donde no hacer nada es, entre comillas, no hacer lo que las guías recomiendan, acompañar y brindar el mejor confort sintomático cuando un paciente no tiene criterios de utilizar un determinado recurso es hacer un montón por ese paciente, ¿no? Sí, opino lo mismo. Sí, es hay que deconstruirse en lo que nos enseñaron por ahí. La mayor intervención no significa mayor beneficio.
Claro, exactamente. Básicamente es eso, no y darnos cuenta. Hay algo, estuve hablando con una abogada que elaboró muchas de las guías que trabaja en paliativos en el Garraham, y algo muy interesante que ella dice es que también es ético distribuir proporcionalmente los recursos en época de pandemia, ¿no? O sea que si bien muchas veces vamos a querer decir sí y vamos a tener que decir no, eso que nos genera mucha angustia, de toda, igual sigue siendo ético en este momento, ¿no? O sea, en otros momentos podemos indicar otras cosas, pero en este momento eso tiene un aval ético y legal que nada, que no deja de apoyar, no deja de ser un espacio donde nos tenemos que apoyar o sostener para que no se nos desbande esta estructura nuestra, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, entonces la cita es para mañana a las 18:30 para todos. Hola, Hola. perdón Silvia, habla Claudia. Sí. ¿Sabes qué? De lo que había dicho un poco Juan, me quedó ahí algo un poco colgado que por ahí quería ver si me podía responder o ver en qué estábamos. Cuando se hablaba de que las cocherías y el cementerio, bueno, estaba bastante organizada esa parte. Mi consulta viene cuando por ahí nos interconsultan a nosotras algunas situaciones cuando las familias no tienen recursos y no tienen los medios para pagar la cochería, pagar el cementerio y demás. Si había algo pensado con respecto a eso, o cómo venían trabajando con la municipalidad, si es que está organizado. Hola Claudia, eso ya está organizado. Eso a través de acción social, de desarrollo social de la municipalidad, si sucede esa situación, nos contactamos con ellos y eso ya está organizado. Juan, y desde Acción Social de Provincia también, porque viste que son cosas distintas, ¿ellos también están organizándolo o lo pudieron organizar? Hasta ahora lo que está organizado es del municipio para toda la situación que suceda dentro del ámbito del hospital y que corresponda a alguna persona que viva en San Martín de los Andes. Buenísima la charla, muy clara. Juan. Sí. Nos hacías una consulta si habíamos logrado hablar del cadáver en domicilio y la verdad que no tuvimos tiempo de pensarlo, digamos. Los fallecidos en domicilio se van a manejar de la misma manera hasta que hicimos hasta ahora. Se habló con criminalística de la policía en caso de que ellos tengan que intervenir, y el del cadáver en el domicilio o en la vía pública de estas situaciones lo va a hacer policía con la colocación del cuerpo dentro de la bolsa y después se va a depositar en nuestra morgue. Esto va a ser ese manejo. Y la situación sea desproporcionada en cuanto al número de casos, los que intervendrían en el manejo de los fallecidos en domicilio va a ser los bomberos. Bien, genial. Bueno, ahora sí creo. Estamos listos para vernos mañana a las 18:30, salvo que alguien tenga alguna otra cosa más. Chicos, les pido, si quieren por formación docente o por quieran, los que están con el nombre puesto, yo ya los puedo ir agregando, pero los que no tienen nombres, aparecen como Flow System, después me pueden poner los nombres, o mandarme al WhatsApp o anotarlos en algún lugar si es que tienen tienen algún jefe, le pueden decir que estuvieron en la charla. Y nada, bueno, espero que les haya servido y nos vemos mañana. Muchísimas gracias, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, Javi.